Bueno, estamos continuando con este ciclo dedicado al cine. Primero nos dedicamos a la literatura, ahora nos dedicamos al cine. La semana pasada estuvo Manuel Cuaranta con Mariano Ginás. Y hoy estoy yo con Gabriel Medina, que es guionista, director, es alguien que trabaja en varios rubros de esta industria que es muy grande en cuanto a rubros, y director de dos películas que seguramente hayan visto la mayoría de las personas que nos están mirando y que nos vayan a ver. Una de ellas es Los Paranoicos, y otra es La Araña Vampiro, que es una película de terror. Yo celebro porque hoy pensaba cuando digamos, rumiaba sobre qué podíamos hablar, celebro que te metiste con dos géneros que no son los más habituales, sobre todo el terror, y que además no y la otra para mí es una comedia romántica. No sé si vos, Gaby, la interpretás así. Que no te veo, tendría que verte. Estoy viendo nada más que a Tomás Trapé, que es la persona que está siempre detrás nuestro. Me gustaría verlo a Gabriel. ¿Me escuchás por lo menos? Eh, vos, Sí. vos me ves. Yo Bueno, te veo y te Tomás, sí, escucho. ahí te veo. ¿Vos pensaste digamos, la concebís como una comedia romántica, Los Paranoicos? Eh, sinceramente, Para mí lo es, no. pero no sé. No. Sinceramente, no, no, no. Sí, pero no la puedo concebir, en realidad, dentro de... No la puedo catalogar, la película, porque para Sí, mí fue sí, es algo medio bastante... inclasificable en realidad. Sí, No, sí. pero no partió de una premisa... eh, mm, eh, no parte de una premisa la película más que la libertad de querer hacerla. O sea, fue bastante punk la realización de esa película, bastante anárquica y muy visceral. Entonces, sí, era consciente de que había una visión del mundo que era oscura y que yo quería iluminar un poco y que el humor, el reírme y con los personajes, con él y con el resto, me parecía positivo, porque si no iba a ser todo muy dramático. Sí. Más que nada es una comedia, es una, no sabría qué decirte, no sé si es comedia negra, comedia romántica o comedia dramática, pero sí, Comedia un dramática por poco de ahí, todo, sí. pero la verdad es que no busqué un Sí. género yo, no estuve inspirado en un género, tal vez más que nada en el drama y un poco en la comedia, por desde dónde surge la película, pero la película surge de, de un pibe de 30 años encerrado en su cuerpo, en su casa, en su ciudad y en sus miedos sobre todo. O sea que te diría que y nace con la imagen de Gauna bailando el féretro de todos tus muertos, o sea que nace como algo medio terrorífico, ¿no? La película, con miedo a Sí. vivir. Pero bueno, después fluye la escritura y la película y se fue armando sola y quedó eso. Eso es muy propicio esto que decís respecto de la cosa visceral, anárquica, etcétera, al tema que nos ocupa, que es justamente, digamos, que todo indica a que cada vez va a ser más difícil trabajar de esa manera, digamos. Cada vez vos estás hablando de una película que se gesta a partir de una necesidad personal, en primer lugar, y que después Claro, va avanzando, digamos, va cobrando vida sin injerencias externas que la condicionen. exacto, claro. La El trabajo industria más que siempre difícil. fue condicionante, ahora parece ir a un lugar a donde ya los condicionamientos son directamente invasivos. Eso, digamos, lo podemos desarrollar, pero me gusta porque, digamos, no pasó tanto tiempo desde esa película hasta hoy, y el panorama cambió muy rotundamente, digamos. Si uno piensa, es cierto que la historia del cine es corta en relación a otras artes y que cambió muy rotundamente muchas veces, pero si uno piensa en la situación actual de tener que sentarse a escribir, sobre todo me interesa por ahí la parte de la historia, aunque bien podemos decir que un plano es político y está diciendo cosas, digamos, ya sabemos todo eso a nivel dirección, pero empezando por la escritura, el marco es totalmente distinto, y esta película es de 2008, o sea que la Sí, escribiste en escrita, 2007, 2006. está coescrita con Nicolás Gaylord. Exactamente. En el 2000, empezamos a escribirla en 2006, entre el Claro, 2006 y 2007.
está Sí. escrita, sí. Y la filmamos, Y en no, ningún pará, 2005, momento, 2006, ahí está. 2005-2006, no se hacían preguntas que por ahí ahora se harían, digamos, y no porque la película sea particularmente polémica o no, pero digamos ahora, cuando laburás de guionista tenés que pensar en un montón de otras cosas que en ese momento no cercenaban tu libertad de alguna manera, ¿o no? Yo trato de que nada cercene mi libertad. Depende digo, hace un tiempo tomé la decisión la decisión, y no porque solo tengo la suerte, sino porque la tomé la decisión de tratar de no trabajar en cosas que no me gusten. Eso no quiere decir que el Mm, contenido no me guste, sino de no sentirme presionado cuando estoy trabajando y qué sé yo. O sea, o todos tenemos que trabajar. Y tratar de poder elegir mis laburos. La verdad es sí, que a mí me gusta disfrutar de la escritura y cuando yo estoy escribiendo para algo, cuando es algo mío, personal, y es lo que trabajo siempre con todos mis alumnos y alumnas que vienen a mis talleres, es la noción de autoría. Es decir, yo creo que el trabajo más difícil es el trabajo de, de- de la honestidad, es el ser honesto, el ser visceral en una primera instancia y tener la capacidad de poder pararse y observarse y poder pensar lo que uno está haciendo, pero sin dejar de ser un autor. Y lo digo en el mm, mejor de los sentidos. Digo, si hay premisas que condicionan la creatividad, me parece que nos estamos alejando de eso que a mí me gusta. Yo entiendo que, que no todo debe ser así. Yo trato de no perder nunca esa libertad. En, en mis dos películas fue la búsqueda. De hecho, de alguna manera Los Paranoicos habla de la ruptura, del condicionamiento que la mirada de los demás ejerce sobre la propia mirada, ¿no? Esa es la idea de que este personaje no tiene una mirada propia, no se puede parar en un lugar en el mundo mirando y construyendo una mirada propia y creyendo y teniendo confianza en esa mirada, y depende de la mirada de los demás, simbolizada en la mirada de su mejor amigo o de este amigo al que sí, idolatra tanto, y también en la mirada de la mujer, en la mirada femenina. Se menosprecia, se siente menos. Eh, y trabaja sobre eso. Y yo creo que no podemos, si estamos, una cosa es escribir como un trabajo para alguien, es lo profesional, donde nos están pidiendo determinadas cosas, está en la ética y en la moral de cada uno aceptar qué escribe o qué no escribe. mm, Eso por un lado. Y cómo escribe. mm, Y después, por otro lado, si uno va a hacer algo personal, yo creo que tiene que ser libre. En tanto nos estemos condicionando por la mirada de los otros, creo que esa autenticidad se va a perder. Eso es lo que a mí me parece y es lo que a mí me gusta, es el camino por el que yo voy. Es decir, yo pienso en el público como un otro yo. O sea, yo escribo para mí mm. y después para mis amigos y mis afectos. Y pienso en el público como un receptor y yo como en un emisor. Ahí nos ponemos semióticos, pero en un momento tengo que Sí. hacerme cargo de que yo estoy construyendo un mensaje, alguien lo va a recibir y quiero que se entienda y que eso sea bien recibido. Ahora, eh, yo no quiero tener cuidado, yo quiero que quede claro lo que yo quiero contar y lo que quiero transmitir, que a veces no es un mensaje que puede encerrarse en palabras. Creo en la obra Mm, abierta y en la pregunta también. Una película puede hablar sobre el miedo y sobre la muerte y no tener una definición tomada, pero sí es tener bien en claro de que lo que, de que lo que se está ¿qué es lo hablando es del que... miedo. ¿Entendés? Es decir, dejar en claro qué es lo que estoy haciendo yo ahí. Estás viendo una película sobre algo en concreto. A mí me interesa ser claro, pero, Sí. pero me permito también hacerme preguntas que son las que me mantienen vivo, ¿no? Pues si no, si tuvieran las respuestas, sería todo muy aburrido. Me parece que eso es importante, dejarlo Dejar un... abierto. Sí, 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 eh, dejar resquicios, dejar lugar a la duda, porque también en exacto, sí. esta vocación de condicionar, nosotros hablamos entre nosotros un poco antes de esta cuestión de la Aperture, que es un nuevo proyecto hollywoodense que aparentemente entra por completo en vigor en 2025, pero que ya el otro día hablábamos con Mariana Harwitz, que es una escritora que también tiene filiación con el mundo del cine, y contaba que venían de un festival donde ya había asesores de género, asesores raciales, que
monitorean y chequean los guiones. Esto de las asesorías, por supuesto que en Hollywood no es nada nuevo, y va cambiando, digamos, la asesoría en cuestión de acuerdo a los tiempos, a las coyunturas de los tiempos, sobre todo a partir del código Hayes. Bueno, Hollywood es una maquinaria que trabaja con asesores, abogados, digamos, no es que uno es ingenuo y dice, ahora de golpe viene algo. No, por supuesto. Lo que yo por lo menos, y creo que coincidimos, cuestiono a primera vista de este proyecto, es la potencia y la injerencia dentro de la labor meramente creativa del cine, que comienza, como decíamos recién, con la escritura, y el hecho de que haya cupos, los cupos, bueno, es otro tema que no vamos a discutir acá, que tienen que ver con el trabajo, sobre todo, digamos, y también con la representatividad, etcétera, etcétera. Ahora, que el cupo sea, que es una variable que para mí es más atendible o más loable cuando tiene que ver con el trabajo y con la distribución del trabajo, la distribución de la riqueza o la distribución del poder, pero cuando ya el cupo empieza a condicionar la labor creativa, nos transformamos directamente en publicistas de una, digamos, no quiero decir ideología, porque está muy viciada la palabra, digamos, de una forma de pensamiento a la cual podemos adherir o no, pero de ninguna manera estamos acercando al cine al arte, ¿no? Digamos, a mí lo que me parece más problemático de esto, más allá de las cuestiones políticas que haya alrededor, porque también es una forma de bajar una línea política y privilegiarla por sobre otras, por lo tanto ya estamos hablando de algo que no es democrático en la medida en que privilegiamos una sola forma de ver el mundo, pero ni siquiera digamos, me pongo a cuestionar eso, tanto como esta chica Ariana Harwitz decía, bueno, entierran al cine donde lo velan que voy, digamos, o se suspende por COVID, es un chiste negro, porque ella tiene humor negro, pero realmente es como una afrenta a la parte artística del cine, que, por lo menos en mi opinión, hay gente que dice, bueno, no, cine de autor o cine mainstream, yo nunca hice esa distinción, de hecho, no, No, nadie está que ame el bien, cine no, la hace, no. pero es una afrenta muy grande, en la medida en que uno se tiene que sentar a escribir una historia con un 30% de personajes de estas características, un 30% de otras, un protagonista que tenga un determinado tipo de problemática, porque realmente son muy acotados. Invito a los espectadores o a quienes nos vayan a ver o nos estén viendo ahora a leer sobre el tema. Es muy acotado, realmente es muy poco sobre lo que se puede hablar, sin caer en la intrascendencia total, en la publicidad o en el ridículo. Yo creo que vamos a tener algunos muy buenos momentos de comedia involuntaria con todo esto, porque se va a caer en el ridículo, digamos, y probablemente se caiga en unas formas de discriminación superiores y más aberrantes, eso no lo sé, pero es muy probable que meter forzadamente minorías termine jugando en contra de las minorías, como pasa muchas veces con los movimientos emancipatorios que reivindican minorías, pero al mismo tiempo no, etcétera. Pero bueno, digamos, no sé qué pensás vos como escritor, pero ¿te sentís capaz de laburar en ese marco, digamos, con esas imposiciones? No, no, yo no. No, yo Ahora me estabas diciendo que no, respeto. No, pero ¿podrías hacerlo? no, 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 no. No, harías No, 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 no. Yo publicidad. respeto, yo quiero ser muy. O sea, en principio, eh, creo que cualquier cosa que esté, digamos, todo eso, las reglas a la hora de la creación, Sí, en ese sentido, me parecen que solo alejan o hacen que el autor te la tenga que rebuscar para encontrar una forma de decir sus cosas de otra manera, como ha pasado en épocas de grandes censuras en la historia del arte, sí, donde se puede introducir. Es se terrible que puede. estemos hablando de eso hoy, pero Sí, me parece que, no, si me preguntás a mí personalmente, no, yo no puedo crear ni tampoco puedo enseñar a crear bajo ba- bajo lo que debe ser escrito. Digo, esas premisas que vos estás mencionando son bastante verosímiles digamos, en un trabajo en televisión, donde te pueden exigir que escribas
de esta determinada manera, es un trabajo, alguien podrá decidir o no hacerlo, digo, podrá sentir que eso tiene un sentido, vale la redundancia, y puede estar bien. Se aleja del arte, digo, o sea, para mí la película que de alguna manera cierra la historia del cine como la conocimos, es la última de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Eh, Hace poco vi Parasite, que no la había visto proyectada, y claro, ahí entendí por qué, por qué ganó Parasite, por qué no gana Tarantino. Yo creo que Tarantino está haciendo un manifiesto acerca del cine como arte y la necesidad de ponerlo en juego hoy, diciendo la libertad es lo que puede hacer que aparezca una mirada particular, que es de lo que se trata el arte, digamos, la literatura, la pintura, el cine, la mirada de lo particular, en tanto la mirada de lo particular aparezca condicionada por miedos, porque en definitiva Sí. es miedo. Bueno, en el terreno del arte solo hay libertad. Si no, es más de lo mismo, digamos. Entonces, más de lo mismo me refiero, es más de lo mismo. Es Ahí tengo que televisión, hacer publicidad. un comentario disruptivo en cuanto a esto de la libertad, porque justamente pensando sobre el tema, a mí me gusta mucho el cine de propaganda soviético. Y ahí no, la libertad, digamos, no era el pilar sobre el cual se podían apoyar los cineastas. Sin embargo, nos guste o no, en realidad no es que me guste tanto, sino que empiezo a valorar ciertas cosas a la luz de lo que está pasando. Y me hace pensar también en lo que decías de contrabandear, porque digamos, la única posibilidad que queda en este marco para alguien que quiera hacer una película y que sea vista por mucha gente y no ser totalmente independiente es contrabandear información, recurrir a la sutileza, bueno, un montón de cosas, digamos, que sí, sí, que son como un contrabando, ¿no? Pero pensaba, en el cine de propaganda soviético lo que tenemos películas de gran calidad gestadas en un ámbito que no era libre, Claro, pero sin por embargo eso. son películas de gran calidad. Lemmy Riefenstahl, digamos, que es un No, no, personaje entiendo ultra perfectamente lo polémico que del decís. cine, del Igual te estás cine parando en nazi, el te lado hacía de. cine Claro, nazi la sí. tipa, No, que no, no no, hay no. nada peor. Y sin embargo, entonces yo creo que esta manía, digamos, por el control de las historias viene aparejada por una gran pérdida de calidad cinematográfica y artística en general. Es decir, creo que es como un maridaje, que es una palabra horrible, pero que más da un maridaje entre la ignorancia audiovisual, digamos, entre la pobreza audiovisual y la ignorancia de los recursos infinitos que tiene el cine para contar cosas, avalado o que juegan con esto de controlar las historias y hacer pasar todo por el mensaje de la película, que es un concepto de mi abuela, digamos. Realmente, si vos pensás películas en términos de mensaje, pero no sos capaz de hacer una película ni comparable a cualquiera de las películas que se hayan hecho sobre, digamos, durante el periodo de divulgación del cine soviético, no tenés nada, no hay de dónde agarrarse, no hay ni calidad artística a nivel visual, narrativo, no estás inventando nada, porque tampoco una cosa magnífica que tenía el cine soviético es inventar cosas. No, bueno, vos no estás inventando nada y además estás escribiendo algo y después filmándolo cuyo objetivo principal es dar un mensaje. Un mensaje en los términos más ramplones, más rancios y repetitivos que pueda haber, porque es el mismo mensaje que se da en las Claro. universidades, en los medios de comunicación, en la literatura, digamos, bestseller, etc. Entonces, son como varios componentes. Creo que no es solamente el control o la falta de libertad, sino también la ignorancia sobre el medio. No sé si coincidís. Sí, 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 en sí, alguna sí, medida me decías que entiendo sí, pero perfectamente. Creo que entiendo perfectamente. O sea, digamos, la historia de Hollywood es un poco también eso, o sea, son los grandes directores que en la estructura gigantesca y opresiva y bruta de Hollywood podían construir un mensaje con un encuadre.
darle un Sí, valor trascendental. Digo, el descubrimiento de los autores dentro de esa maquinaria de Hollywood, donde se suponía que sí, lo que importaba era exclusivamente vender taquilla, vender tickets, sí, y lograban construirse y transmitir un mensaje atravesando las maquinarias de ese Hollywood. Hablo del cine clásico y bueno, Cahiers du Cinema, cuando descubre todo. Con respecto a lo que decís, sí, entiendo perfectamente. Igual te parás, yo estaba hablando desde el lugar del guionista, del creador, del escritor. sí, Y con sí, respecto al sí, cine, y estas, yo creo que hay una especie de, se prepara el terreno para una especie de autocensura. Es como si uno tiene que, más que nada es, ojo con lo que vas a escribir, no vayas a quedar mal, ojo con lo que vayas a hablar en esa entrevista, no vayas a hacer cosas, no quedes como un machirulo, no pase. Uno tiene que realmente, yo creo que estamos aprendiendo todo el tiempo. Lo que no podemos dejar de hacer es de aprender. Y eso pasa cuando uno se encierra en el pensamiento absoluto y da por sentada verdades que tienen que ponerse constantemente en duda, todo el tiempo. Eh, entonces, cuando algo se dogmatiza, aunque yo coincida con ese pensamiento, me empieza a dar miedo. Porque ¿por qué sí. alguien me tiene que obligar a mí a hablar de algo que tal vez no es lo que yo quiero decir? Y lo que yo quiero decir a lo mejor está hablando de lo mío. Me parece muy ignorante tener que este, creer que hay una sola forma de contar las cosas. Ya casi me parece increíble estar hablando sobre esto en Es algún increíble punto. decirlo, sí. Pero, pero bueno, espero estar siendo claro con lo que digo. Yo, la verdad es que lo que arruina para mí la película de Parasite, que tiene momentos geniales, es justamente que intenta quedar bien con todo el mundo. Es decir, es una película que está más pendiente de los demás que de él como autor. En sus otras películas está más él, escribiendo, filmando, pensando en él, como un autor. Y hace la del tren y qué sé yo, y Sí. mete cosas así. Digo, a mí me gusta él, eh, pero en la última hubo algo que me molestó mucho, que es, no es necesario tener que defenderte de todos los frentes, con todos esos mensajes. Digo, bastaba con una pequeña historia de una familia marginal, porque tampoco parecen pobres, no sé qué, digo, pero que se apropia y psicopatean a una familia de millonarios. Digo, y ya eso me parecía bastante interesante cuando en la película, vos la viste, sí, Sí, o no sí. la viste, a lo mejor no la viste, bueno, no Sí, sí, importa. la vi, la vi, Hay un la vi. momento en el que La vi. ellos se establecen en la casa y qué sé yo, cuando se empiezan a emborrachar y están en ese living y qué sé yo, ya ahí empieza mucho lo simbólico y empieza la bajada de línea o el mensaje y el empezar a quedar bien con todo el mundo. Esa fue mi interpretación. Finalmente me quedo con una sensación fea, una película donde el ser humano es feo, es horrible, el mundo es una mierda, eh, vale todo, el fin justifica los medios, el nihilismo predomina, y bueno, no. O sea, no. Y sin embargo tenés Once Upon a Time in Hollywood, que lo que te da cuando termina es felicidad. 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 Te da felicidad. ¿Por qué? Porque todo lo que vos esperás no ver hoy en la televisión o en el cine, ahí está. Pero además hay cine, hay belleza, hay poesía y hay magia. O sea, se permite hablar de un tipo de amistad entre un tipo de personajes muy particulares con total libertad. Se permite cambiar el rumbo de una historia que se supone que no se puede tocar. Ya lo había hecho en Bastardo sin Gloria. Se permite estar media hora filmando a esta hermosa actriz haciendo el Sharon Tate, caminando por las calles, comprando un libro, yéndose a ver al cine. eh, y está esa historia de amor entre ellos dos, ¿no? Entre los dos personajes masculinos. La figura de los hippies, me parece como, creo que ahí el enemigo es el pensamiento absoluto y, y lo políticamente correcto en esa película. Y es una, es una, Sí. es un, digo,
conocí mucha gente que estaba ofendida porque le habían tocado a Bruce Lee. A mí me encanta Bruce Lee, o sea, las películas, todas las vi con mi hijo, Pero qué sé que se yo. permita, Muy ¿por qué no buena. lo podemos bardear, viste? Sí, sí, No, absolutamente, a pero mí me encanta. está, Y a Tarantino le encanta Bruce Lee, digamos, o sea, si hay alguien por que lo su- puede bardear, exactamente. por supuesto, sí. Entonces yo creo que Eh, yo no tengo un lenguaje muy eh, no, teórico, cinematográfico, no soy un no sos teórico, gran sos un realizador, sí. comentarista. Claro, no soy un gran Mm. comentarista como para hacer un desglose ahora en vivo, porque la verdad es que no la. De hecho, siempre tengo pensado escribir algo sobre esa película. La vi muchísimas veces, me encanta. Pero creo que su gran valor está en decir, tienen que entender que pasa por la libertad. Y él lo hace, y para eso tiene que ir en contra de todo eso, pero sin eh, dejar de. O sea, no es un agresivo, no es un violento. Termina la película y llorá, yo lloré, qué sé yo. Y por otro lado, creo que cierra la historia del cine como lo conocimos, porque fue la última gran película que claramente no podía ganar el Oscar. Justamente estaba hablando de. No podía Coincido, no podía coincido. ganar el Además, Oscar. Tenía que ganar es la una otra. película que no está, digamos, instrumentalizando al Partido Demócrata norteamericano. Porque al final hay que decirlo, digamos, dejémonos de joder. Tanto la del Guasón, que Joker, como Parasite me parece mucho mejor. Joker realmente, digamos, no vamos a hacer acá un análisis, pero me sorprendió incluso que gente amante del cine la bancara, porque hace agua desde muchos lugares, pero políticamente, digamos, lo que vende Joker es esa idea de total imposibilidad de que exista cualquier tipo de unión popular real y organizada que se enfrente al poder. Digamos, el único enfrentamiento que vos podés tener hacia la autoridad es a través de la locura. La violencia. Y podríamos seguir, pero en las dos películas hay un intento, no un intento, hay una clara bajada de línea demócrata norteamericana. Ahora bien, por supuesto que a uno no le cae bien Donald Trump, pero digamos, sabemos que Estados Unidos, ya sabemos lo que es la política norteamericana y el lugar que reserva para América Latina. De modo que si vos mirás una película y no te das cuenta de la movida política que hay atrás, y por eso es interesante también la de Tarantino, porque va a contramano de esa movida política, tampoco estás valorando el cine como un instrumento, digamos, ya lo despreciás artísticamente, pero tampoco lo valorás como un instrumento de mensaje, que es justamente lo que fuiste a buscar, y por eso está, digamos, nada cierra, es un negocio perfecto a la inversa, porque no sé, yo no leí realmente críticas que se hicieran real eco del contenido político de estas políticas y de lo claro que es. Está absolutamente claro que Hollywood ahora está laburando para los demócratas. Digamos que es un brazo armado de los demócratas, y lo fue más de una vez, pero ahora es demasiado desembosado. No estaría mal si uno lo mira desde la perspectiva, por ejemplo, que decíamos del cine soviético. Está bien, Estados Unidos tiene derecho a hacer su cine de propaganda. Ahora que vos, como espectador, critiques todo lo que proviene de Estados Unidos o reduzcas a Estados Unidos a McDonald's y te parezca muy mal la comida chatarra y Trump qué horrendo y qué sé yo, y después no te des cuenta de que en lo que te dan a consumir como entretenimiento artístico te están vendiendo una idea que va en contra de tus intereses como país, también es de una ingenuidad bastante. ¿Y de dónde te agarrás para ir a ver una película? Por eso también, yo no sé si es tan buena la de Tarantino, pero es tan grande el contraste con todo lo que se estrenó al mismo tiempo y con las que competían con él, que sí, la banco, y creo que Clausura, no lo había pensado eso, pero creo que Clausura una cosa. A propósito de la de Tarantino, me puse a ver unos documentales que hay con él hablando sobre cine australiano, que es, yo no Ah, ¿en estaba serio? con No, no. sustanciada, muy trash. Y pensaba, todo ese cine, si hay que cancelarlo junto con Australia, o sea, hay que eliminar a Australia, Australia del mapa. Es un cine que conoce Tarantino, gente muy curiosa por el cine, o australianos,
Pero también, digamos, en este ejercicio de depurar al cine de todo lo subversivo que ha tenido, Sí, una palabra fea, depurar. sí, y subversivo en los términos actuales, digamos, porque ninguna de estas películas, bueno, también se estaría eliminando la historia del cine, digamos, si esta vocación que se está imponiendo ahora de absoluto control de las historias, de desprecio total por lo artístico, de desconocimiento del cine en cuanto a recursos, etcétera, etcétera. Se le añade, digamos, la falta de lectura política y la ingenuidad completa sobre lo que te está queriendo decir, y además remover de la historia todo lo que resulta subversivo al paladar de los últimos 5 minutos, ¿qué queda? Realmente, no sé cuántos cine de ningún lugar del mundo, cuántos resisten este filtro. ¿Qué se va a enseñar en las universidades? ¿Qué enseñás vos? ¿Con los haces ver películas? Les hago ver películas. Yo enseño guión, no sé si enseño, sí, Sí, enseño a escribir guión, pero sobre sí. todo soy una especie de terapeuta de guiones. Eh, Mm, Me llegan muchos guiones sí. o gente que necesita que sean revisados y reestructurados o con síntomas, hay que trabajarlos. ¿Y ves el Pero lo que impacto sí de esto que te trabajo, estoy diciendo? ¿Ves el impacto de eh, esto que estamos planteando en la escritura? veo el miedo más que el impacto. O sea, los que Mm, vienen a mí, yo tengo un curso que se llama, que ahora no está, pero que empecé el año pasado, se llama De la idea al argumento, que es donde yo considero sí. que existe donde se cocina la película. Es decir, es el espacio en el que hay que pensar la película y pensar y encontrarte con vos y pensar qué es lo que vas a querer transmitir, de qué vas a querer hablar, por qué vas a querer hacer lo que haces. Y ahí estoy hablando de pensar el personaje, pensar la historia, pensar la estructura, pensar el tema y bucear y hacer un trabajo introspectivo, un trabajo honesto. Ahí hay que trabajar la honestidad. En ese lugar me encuentro con muchas represiones. Y las represiones y los miedos vienen de todo tipo. Yo creo que ese gran síntoma es... Lo que está pasando es que la gente está teniendo miedo a quedar mal frente a los demás. Entonces, dentro de todo eso también entran estas cuestiones políticas. O sea, hay algo que es, digo, eso que yo digo, o sea, uno puede ir construyendo su forma de pensar el mundo y empezar a construir una manera ética y moral de vivir en tu cotidianeidad y saber que siempre vas a ir aprendiendo y que todo el tiempo eso hay que ponerlo en duda. Ahora, cuando imponen una verdad, por eso me parece que las revoluciones no se pueden imponer, vos no podés imponer una idea, porque no sé qué significa eso. Vos podés mostrar un camino, que es el camino que vos recorres, pero yo no puedo imponer una idea. Yo enseño eso, enseño que no hay verdades, que yo solo soy un medio y funciono, trato de ser un espejo para para el guionista, para el creador, para el Mm, autor. Incluso vienen algunos que mm, escriben como cuento o literatura, ¿viste? Yo no soy un escritor de ficción para nada, pero quieren pensar la trama, ¿viste? No, liderar argumento, bueno. Y la verdad es que siempre voy hacia ahí, o sea, no me meto con los temas que quieran trabajar, pero sí trato de que sean conscientes de que tienen que ser sinceros. Entonces yo siempre les digo, si querés hacer una película para Coca-Cola, yo te voy a ayudar, pero tenés que ser consciente que es para Coca-Cola y que vos querés hacer la película para Coca-Cola. Y si vos querés hacer una película con perspectiva de género y sos consciente de que estás escribiéndola desde ahí, me parece espectacular y yo te voy a ayudar a que encuentres te voy a ayudar a que veas dónde está siendo artificial, dónde estás poniendo, dónde aparecen los síntomas del miedo, para resguardarte de lo que dirán, y dónde vas a estar canalizando tu verdadero tema, que es el género, la perspectiva de género pensada de otro, como una forma de pensar o mirar el mundo, como un problema también, como una pregunta, no como un absoluto. Entonces, claro. entonces entra todo en realidad, digo. A mí lo que entonces, cuando me preguntas esto es interesante porque lo que yo noto es eso, es mucho miedo, ¿viste? Eh, por ejemplo, pero es impresionante cómo llegan de las universidades o incluso del secundario
con miedo, ¿no? Resguardándose y yendo a lo seguro, para que les aprueben el proyecto en el instituto, o en el fondo, o en donde sea. Y se dan cuenta que cuando empiezan a ser ellos, y son coherentes con eso que quieren transmitir, porque uno, si es una persona que tiene una moral determinada y quiere ser bueno y quiere tratar de, digo, yo no sé qué significa eso, ojo, digo, se dan cuenta que cuando rompen con todo eso, cuando se rompe la caparazón, la burbuja, aparece el autor, y esos materiales mejoran notablemente, aparece la magia, aparece el autor, aparece la mirada particular. Que es eso, en definitiva, lo que vale, ¿no? Eh, Sí. la, Pero la- tenés que, antes de que salga eso, tenés que pelear con un montón de represiones, tenés digamos. que encontrarte, sí. ¿Vos creés que se puede, digamos, reformular este panorama tan complicado de intervención, digamos, empresarial? Porque además eh, todo lo que está detrás de estas asesorías, etcétera, y estos condicionamientos sobre, obviamente hablamos, quizás hay algún espectador o alguien mirándonos que no esté muy al tanto, hablamos del aperture, que es el sistema este hollywoodense, porque Hollywood importa al resto del mundo el modus operandi, digamos, de la realización audiovisual, ¿no? Es el modelo que se toma y que acá además ya está recontra comprobado que también permea y funciona como base. Quisiera verlo a Gabriel, si podés, Tomás, que no lo veo. ¿Vos creés que puede haber algún cimbronazo a este sistema, alguna reacción mancomunada de directores o de trabajadores de la industria que puedan equilibrar un poco esto, o no va a quedar otra que el contrabando? ¿Qué pensás? ¿Te animás a hacer algún pronóstico? O por lo menos a Eh, nivel ya está Argentina, no sé. sucediendo. No, no, yo creo que, mira, ¿sabes qué? Yo creo que, mira, te voy a ser sincero, después de mucho tiempo, yo sigo buscando y buscando y buscando. La verdad es que yo tengo una filosofía que va a parecer un poco, por lo menos la pongo en práctica. Yo creo que la realidad, me lo enseñó un viejito esto. Creo que hay una frase es una pavada, pero si querés cambiar el mundo, empezar por cambiar vos. Yo creo en eso, es decir, creo en el cambio individual y el cambio colectivo viene después. Yo no creo que. Yo creo que lo que hay que hacer es ser coherente y mantener una ética en tu cotidianidad, desde que te levantás hasta que te vas a dormir. Y eso no es ser egoísta, ¿no? O sea, uno no puede estar bien con otra persona si no está bien con uno. Uno no puede dar amor si no te querés vos. No es así. Uno puede ser democrático, no puede, si vos no sos democrático con tu convivencia o con tus animales, con quien sea que comer, con el barrio, si vos no sos una persona generosa, si no practicás el desapego, si no buceás y tratás de investigar qué es el amor, si no entendés o tratás de entender qué es la libertad, eh, sino que simplemente seguís al afuera, al ídolo, al líder, al dogma, a la ideología, no se cambia nada para mí. Creo que esos son elementos que pueden nutrirte, pero el cambio es individual y el cambio es todo el tiempo. O sea, todo el tiempo uno puede estar dando amor, todo el tiempo uno puede estar construyendo algo y le puede estar haciendo un bien al prójimo. Esa frase, ama al prójimo como a ti mismo, es muy interesante. Había un sabio, que no me acuerdo quién era, que decía, esa frase no admite ídolos y no admite súbditos o sumisos o Intermediarios. Mm, estigmatizaciones. Es decir, el otro es el otro y el mm, otro sos vos. Y si tenés un ídolo, vos te estás poniendo en una posición inferior, por lo tanto vos no te estás amando a vos ni estás amando al otro como a vos mismo. O sea, hay que pensarlo bien mm. eso. No estoy con esto siendo místico, sino que estoy diciendo de la verdadera democracia del amor, que es la única forma es realmente pensar en eso. Es decir, no amar más al otro que a vos y no amar menos al otro que a vos. Es tratar de ser consciente de que el otro es igual que vos. Es difícil,
pero se puede llevar a la práctica. Y yo creo que eso es lo que va a empezar a cambiar. Cuando empecemos a entender que la democracia como estilo de vida es eso, es el respeto por el otro, y hay que encontrar de a poco hasta dónde llegan mis límites y en dónde esos límites pueden empezar a meterse en los límites del otro, empezar a entendernos de otra manera, empezar a respetarnos, y si no, es imposible, porque si en tanto yo pienso que el vecino es un kirchnerista, y el otro es un macrista, y el otro es un republicano, y el otro... Y ya estoy estigmatizando, poniendo etiquetas, y la gente somos humanos, todos somos buenos y malos a la vez. No las banderas, no podemos Viste que hay prenderle eso, velas a los perdón seres que te humanos. interrumpa, pero hay una cosa que es muy importante en lo que dijiste, que es esa, y que también tiene que ver con toda esta movida, que es la necesidad de etiquetar rápidamente, o La sea, todo estigmatización tiene de que todos, tener, sí. sí, sí, todo tiene que tener un rubro que lo ampare, y eso justamente es lo que termina con la, digamos, particularidad que vos mencionabas Es recién, que que es termina posible en el ámbito exactamente. artístico. Sí, En cuanto a vos te sí. asumís como parte de un colectivo particular, lo individual se disuelve en eso colectivo. Y yo creo que justamente la suma de particularidades, entendiendo al colectivo como un par, justamente, a ver si se entiende. Cuando uno dice amar al prójimo como a vos mismo, estás siendo democrático en ese sentido, estás haciendo el esfuerzo de querer al otro como querer. Por eso no creo en la violencia, no creo en los discursos violentos, me enoja cuando me enojo, hay que ser conscientes. Creo que cuando cuando empieza a crecer eso, se va a ir cambiando de a poco. En ese sentido soy más, es una palabra que me merece mucho respeto, el anarquismo. Hoy si decís libertario se te asocia a algo, ¿viste? Ya está estigmatizado también Tremendo, eso, sí, pero los anarquistas se llamaban sí. libertarios, y la Sí, verdad es que los claro. primeros movimientos feministas, los primeros en Pero aceptar sí, las ni hablar, ni diversidades y hablar. todo, Me da mucha bronca entonces, esa apropiación de la bueno, palabra se han libertario para apropiado de eso, asociarla. sí, Sí, también, incluso de la palabra anarquista, como el chico sí, con sí, pasamontaña que tira un coso. sí, Pero sí, eso no sí, es, sí. si uno bucea un poco, más allá de las cosas que han quedado arcaicas, hay una filosofía muy interesante ahí. Y esa filosofía habla de que se cambia entre pares, la comunidad de fraternidades. Esa es mi esperanza, no imponiendo una verdad. Entonces, cualquier discurso que se asemeje a el personalismo, la idolatría, el totalitarismo, el absolutismo, y que no acepte la diversidad y el pensamiento crítico como una premisa fundamental para cultivarnos como individuos, es peligroso. Entonces, Sí, coincido. ahí está mi forma de pensar. Creo que, como todo el mundo ha dicho varias veces, el futuro está en los niños, y los niños son a los que hay que enseñarles a que sean ellos mismos. Es muy difícil, pero tienen que ser ellos mismos, no como el papá, Fíjate que no igual como no funcionales a nada, porque el mundo no existe en realidad. Y esta lo que pandemia lo ha pasa es que, por demostrado. ejemplo, en mucho de lo que estás planteando, estos discursos identitarios que tienden a hacer desaparecer lo individual en lo colectivo, se sirven de muchas cosas que vos dijiste, digamos, también hay una trampa ahí que tiene mucho que ver con la palabra, a donde mucho de lo que se enuncia, por ejemplo, si vos a priori escuchás a alguien que justifica esta intervención en el relato cinematográfico, te va a hablar de buenas causas, te va a decir que es por los negros, te va a decir Pero yo que no es lo por los dudo, y a lo mejor se está discapacitados, equivocado, totalmente, y yo lo respeto. no, yo no creo que no creo que estés equivocado y no creo que necesariamente el otro mienta. Lo que me parece que establece una distinción fundamental es algo que dijiste y que me lleva por ahí a la última pregunta, que es cuando ese discurso baja a través de la violencia. Y vemos en estas luchas de apariencia pacífica e identitarias que muchas veces se ejerce la coerción, la censura, la violencia, el bullying, el escrache. Entonces ahí el discurso se muestra como una especie de pantalla amigable a todos los paladares, pero en los hechos, si vos no adherís taxativamente a ese discurso, tenés del otro lado todos estos mecanismos de control que hacen El evidente que el poder, discurso, sí. sí,
Y el miedo. Y la última pregunta va un poquito, digamos, se sale de lo estrictamente cinematográfico, pero tiene que ver con algo que empezaste planteando, incluso cuando hablábamos de Los Paranoicos, que es una película pre-redes sociales, que es esta, ¿cómo ves vos? Yo, por ejemplo, no tengo Twitter y no tengo Facebook para no lidiar con la agresión que veo que hay ahí. Y cuando estás afuera de eso mucho tiempo, porque igual lo miro, porque desde afuera se ve y es una fuente de información y qué sé yo, pero ya no tenés la posibilidad de intervenir. Es muy sorprendente cómo van subiendo los niveles de violencia, Ah, sí, de sí, bullying, está, sí, sí, de sí, sí. censura, de Te contamina escrache. además, ¿eh? Te genera, uno también, yo también me enojo, yo escribo y ¿Qué borro todo el onda? tiempo y- Ajá. no, creo que es algo muy adictivo, creo que cognitivamente, digo, hay algo muy adictivo en el Twitter, eh, Sí, pero ¿qué que onda la siempre... violencia, digamos, esa violencia de lo que está bien, digamos, que está tan No, eso yo presente lo observo, ahí? yo no discuto, digamos, no, no, en Mm, ese sentido, digo, no, la violencia, no, y es un reflejo de. O sea, yo no creo que, viste, esta cuestión de la demonización de las redes sociales, en algún punto es no, cierto. Yo creo que uno tiene que ser consciente de dónde está parado, y si claro. vos tenés Mm, esa capacidad de discernir, bueno, digamos, también vas a entender que ese perfil de esa persona que está hablando ahí es de otra manera en la calle y que uno es muchas cosas a la vez. O sea, juzgar a alguien y mm, colgarlo por algo que haya dicho en Twitter que se puede haber equivocado, o que puede ser una forma de pensar, pero que lo dice de manera violenta, porque hoy es violento y tal vez pasado mañana deje de ser violento y sí, recapacite. sí, Bueno, sí. creo que Mm, en realidad hay que tratar de. Pero es bastante tóxico, una palabra un poco New Age, pero sí, no, yo lo que veo es una gran polarización, creo que mm, crece el fundamentalismo y el pensamiento en blanco y negro muy fuertemente, creo que hay grupos radicalizados, mm, tanto en Twitter como en la realidad, entre comillas, la realidad real, como decimos con un amigo, que piensan las cosas de manera tan absoluta y quieren imponerla a los demás de manera tan contundente que no te dejan otra que estar fuera del agua, ¿entendés? O sea, como si, mm, viste, como estás en la orilla y el otro está, yo me voy a bañar en la pileta y vos te quedás ahí porque vos sos, digo, hay discursivamente, vos, cuando se habla de la grieta, por ejemplo, en realidad la grieta está en todo. Ahora, ¿cuándo nace la sí, grieta? Cuando aparece el fundamentalismo y el absolutismo. Pues si no, no hay grieta. Ahora, es una mentira, no le sirve los dos lados de la grieta. Yo a veces digo, si hay alguien que me está diciendo que yo soy un asesino, un enemigo, un fanático, no sé qué, yo entonces automáticamente quedo de otro lado, porque estoy criticando. Y eso pasa en todos los planos, no exclusivamente en el político, sino que en todos los planos. Si a vos no te gusta el dulce de leche, vos no estás con nosotros los que nos gusta el dulce de leche. Y ahí aparece una grieta. Entonces la grieta la genera el pensamiento absoluto. Eso pasa, el pensamiento absoluto. mm, Si no, si existiera el pensamiento crítico, nos sentaríamos a filosofar cómo resolver el problema. Y el dulce de leche pasa a otro plano. No sé si fui claro, tal vez. Me dejé se llevar por entiende la pasión, perfecto. pero yo creo No, que no, es no, lo eso. Es entiendo. decir, Sí, yo sí, sí. tengo amistades y afectos que quiero mucho de diferentes ideologías políticas, y que me puedo sentar, pero son muy pocos, pero me puedo sentar a tomar una cerveza, un vino, a cenar y emborracharme toda una noche. Pensamos muy diferente, pero en una cosa coincidimos, pensamos críticamente, nos interesa Claro. escucharnos, nos retroalimentamos. Pasa que él cree que el camino es ese, y yo creo, tengo fe, porque hoy hay que tener fe, porque en este mundo de la fake news y todo eso, uno tiene fe en una firma. Tengo fe que vos sos Nancy, cuando vos escribís una nota, yo tengo fe en tu firma, entonces le creo a Nancy. Digo, ¿entendés? Entonces tengo fe Sí, en mi sí, camino y sí. él tiene fe en el suyo. En tanto aparece alguien que dice, este es el camino, no es que tengo fe, este es el camino, no hay otro camino. Bueno, ahí aparece el problema. Es la historia de la humanidad, supongo yo, de la civilización moderna. Creo yo que en algún punto estamos como en una etapa, ¿viste? Cuando los fuegos artificiales están llegando al final y después viene como la última, y después viene el último. Bueno, estamos en los últimos esos que están explotando y falta el último. Ese último gran estallido, ese último fuego artificial, esos pequeños están explotando. Eso es el fundamentalismo, el pensamiento absoluto, la polarización.
de todos los lados, ¿no? Y hay ausencia de eso, ¿no? Es el que se atreve a opinar diferente, automáticamente es encasillado, eh, y se traza una línea, ¿no? En todas las posturas, digo yo. Sí, Eh, yo creo que ahí, digamos, tampoco estoy a favor de demonizar las redes porque sería imposible trabajar sin ellas y porque además tienen un pero es montón de que cosas lo que buenas, pasa es pero que si, creo si no hay redes, ¿con qué nos que es informamos imposible. hoy? Pero de Pero verdad, digo. creo que el papel que juegan en todo esto es que son un espacio para los activismos, tanto pagos como voluntarios de onda, y esos activismos tienden a polarizar, a Sí, cargarse al hombro la mejor etiqueta posible, etcétera. Y ahí es donde se establece ese, bueno, el famoso panóptico, digamos, ese control permanente, y el activismo que es más, digamos, refrendado colectivamente pasa por ser la verdad, y ahí queda fuera, digamos, todo el pensamiento o la obra o lo que haya que no responda a ese activismo. Me parece que el, el juego sucio, digamos, de toda esta, para retomar y volver al principio y volver a esta cruzada contra el cine, eh, no es solamente un negocio de las productoras, es una cosa mancomunada entre un sistema político, que es el sistema norteamericano, que no hay que negar eso, y uno no se transforma en un psicobolche, por decirlo, mucho menos nada más lejos que nosotros, además. Eh, Mancomunado con las empresas que siempre están, y esos activismos de redes que van controlando que no haya voces disruptivas demasiado escandalosas que puedan seducir a las masas que finalmente son las que pagan todo esto, porque detrás de todo esto siempre está la ganancia, que no está mal, pero el problema es cuando esa ganancia o esa necesidad de bajar un mensaje determinado termina matando al mismo medio del cual se sirve, ¿no? Que me parece que es el riesgo que se está corriendo ahora con el cine. No sé, no me queda claro, me gusta cuando te enardeces, que a vos no te gusta, a mí me gusta. no, yo No, lo que no me pasa es que queda a claro. veces soy una persona que a veces hay que intermediar la pasión con la razón. Mm. Entonces, No, pero te eh, enardeces muy y hago un trabajo muy razonablemente. grande por no decir cosas con las cuales no estoy de acuerdo. Es decir, con no ser violento, por Mm. ejemplo, no. No, me apasiona, digo, todo lo que vos decís es súper interesante, me parece espectacular. Yo lo que digo es que, mirá vos, con un poco de conciencia dentro de las redes, como sería mucho más, es simplemente eso, siendo consciente de que estás en Sí, la Matrix, siendo consciente de que ese es un discurso absolutista, vos podés sí, navegar, podés enojarte un poco, qué sé yo, pero podés descubrir libros maravillosos, leer artículos espectaculares, enterarte de ciertas cosas, sí, nutrirte, es decir, sí, vender tus productos, venderte a sí. vos para poder, digo, hay como no perdamos de vista que hoy tal vez demonizar las redes también es conveniente para los grupos de poder totalitarios, digamos. Tengamos en cuenta que en China, Totalmente, digamos, vos no navegás sí, libremente por las redes. Entonces, hoy empezar a romper las pelotas con Twitter y que de esto y no sé qué, y, viste, cuando ya se empieza a escuchar ciertas voces de que, viste, los vamos a espiar, o no sé, ya empieza a darme un poco de pánico. Por lo tanto, no es tan así, ¿no? Claro que hay un sí, algoritmo. Ahora, si vos estás despierto y sos consciente de que hay un algoritmo, allá el algoritmo no puede conmigo, creo yo, hasta ahora. Es decir, entonces hay que enseñar a los chicos. Yo lo único, mira, hay dos cosas, hay muy pocas, ojalá, porque ser padre es difícil, pero una de las cosas que traté con las que me obsesioné siempre es que cada vez que mi hijo veía una propaganda en YouTube o en la tele, yo le decía, eso es mentira, de chiquito, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Eh, Solo quería eso, que descrea de eso. No sé si eso habrá estado bien o mal. Y lo otro era que haga deporte, pero por el bien de su cuerpo, hasta que ya no tenga ganas de hacerlo como me tocó a mí. Pero me parece que es importante empezar en estos tiempos a enseñar a los chicos a pensar
por sí mismos. Sí. Vuelvo a decir, pensar que el afuera tiene la culpa o que en el afuera está la salvación es algo que te imposibilita crecer como persona desde mi punto de vista. Yo creo Sí, que sí, sí, sí. mirando el afuera, para bien y para mal, y haciendo un trabajo introspectivo, es lo que permite que uno pueda evolucionar. Que es en definitiva a lo Sí. que yo creo que venimos o yo por lo menos, siento que es el sentido que le doy a la vida, el placer de evolucionar, el placer de descubrir algo nuevo. Eso es lo que me da placer de estar vivo a mí. El cine es una búsqueda, para mí la creación es una búsqueda. ¿Viste? Ir en busca de algo desconocido. Así escribo, sin saber cómo va a terminar, con un horizonte. Siempre hay un horizonte que tiene que ver con hacia dónde va el personaje. Te Pero, voy a hacer una última pregunta sí, y ya nos dale. quedamos sin tiempo, pero por ahí vos estás más al tanto que yo. Nosotros estudiamos cine hace muchos años en algunas de las En universidades que los hay acá en Buenos 90s. Aires. Eran tiempos muy distintos a donde no corría todo esto. Ahora, bueno, digamos, yo me acuerdo, vos te debes acordar también, te hacían ver películas, digamos, había como mucho para ver, veíamos mucho, de todo tipo. No sé si ahora hay ya, digamos, articulaciones en cuanto al material que les dan. ¿Hay cambios en cuanto a lo que ven los estudiantes? Pues yo enseño guión, pero en otras carreras, no en cine. Casi nunca Mira, enseño en cine, yo cine. lo que pasa es que, O te digo si la sigue verdad, viendo el canon que tuvimos todos. mira, yo te puedo, toco de oído eso porque en realidad todo lo que digamos, mis talleres son todos particulares, o sea, son todos Claro, sí, te pasa autogestionados. como Yo a mí que, sí. como siempre, siempre me cuesta el tema del horario, tomar lista y todo eso, nunca me puedo adaptar a eso, y sí he participado en workshops o cosas que voy viajando y hago algunas cosas. Entonces, no estoy en lo que es lo institucional, pero sí lo escucho y sí los veo cuando me hablan y todo eso. Creo que, no, lo que me Más o parece menos se muy... sigue viendo, no hay todavía un No, los condicionamiento chicos sobre ven, la se parte. ve mucho cine, mucho cine, mucho cine, Se se ve sigue mucho viendo, cine. bueno, eso es Se ve mucho cine, importante. pero lo que me parece interesante es que el que está hambriento un poquito, justamente, el que está Sí. neurótico en el buen sentido y que necesita, ese tiene la posibilidad de ir a Wells o de ir a Hitchcock o de ir a Christensen o meterse con Y qué sé yo, y de matar, y lo puede golpe, ver todo. claro, y te ve todo osu, no sé qué, y te habla y te, ¡pum! Lo mismo con la música, que de golpe aparece un Ah, pibe. genial. Pues yo he tenido Bueno, alumnos mientras eso no se, sí, sí, mientras No, eso creo no que eso se, es lo bueno de este tiempo, que en sí, otra época era sí, re sí, sí, difícil, pero ves que es exactamente, todo de una exactamente. cuestión de educación, de Sí, encontrar sí, también el sí, elemento, sí. ¿no? Que te Sí, mueve. de saber usar lo que disponés y seguir, bueno, me da esperanza, porque creo No, que no, el sí hay que tener único esperanza, va salvador a del estar todo cine va a bien. ser el cine. Sí, sí. Pero Bueno, por supuesto, es el séptimo arte. La y libertad, sí, siempre sí, la sí. libertad. Eso es Hay lo que que nos va a pelearla salvar. ahora. Sí. Che, bueno, muchas gracias, Gaby. La verdad que fue A vos, un bueno, gustazo que hablemos. Se me hizo re corto, seguiría 1000, pero no hay que hacerlo, no hay bueno, que excederse. Así que buenísimo. Probablemente bueno, hablemos de gracias a vos. nuevo, porque, Dale, bueno, gracias a vos. Un beso. dale, un Chau, beso. chau. Chao, gracias.